Mi nombre es Martín Ayala. Tengo 67 años. Soy un vendedor jubilado y llevo décadas viviendo aquí en Guadalajara, Jalisco. Lo que voy a relatarte hoy es el instante exacto en que 35 años de matrimonio se hicieron polvo todo en cuestión de un parpadeo. Volví a casa más temprano queriendo darle una sorpresa a mi esposa, y lo que vi esa tarde todavía me quema por dentro. Si ya pasaste por el dolor de una traición, o conoces a alguien que sufrió con esto, deja un like ahí para alegrar este viejo corazón. Suscríbete al canal Diarios de los Abuelos. Ya viviste algo que destruyó tu confianza en alguien que amabas. Esas frases eran parte de otro tiempo. Un tiempo en el que yo aún creía en la bondad sencilla de la gente que escucha. Hoy solo quedan las palabras flotando como eco, sin pedirle nada a nadie, solo recordando que México es grande y que cada quien carga sus propias heridas. Nací en Puebla, donde el olor del mole se mezcla con la neblina de la mañana y las tortillas se golpean a mano mientras amanece. Mi padre era comerciante, un hombre terco para el silencio y firme para la honra. Siempre repetía que la palabra de un hombre vale más que cualquier contrato. Se levantaba antes de que el cielo clareara y regresaba cuando las sombras ya cubrían todo. Jamás vi a mi madre dudar de él. Tenían esa lealtad antigua, sólida como piedra de molino. Yo era el más pequeño de 5 hermanos. No sobraba nada, pero nunca faltaba lo esencial. Mi madre llenaba la casa con el aroma de sus tamales, y los domingos después de misa nos sentábamos alrededor de la mesa como si el mundo entero cupiera ahí. Arroz rojo, carne guisada, frijoles refritos con ese toque que solo las madres saben dar. ¡Caray, qué tiempos! Jugábamos en la calle hasta que la noche encendía los postes. Volábamos papalotes, pateábamos un balón hecho de trapo. Yo era puro hueso, pero corría como si el viento me empujara. Cuando empecé a trabajar todavía en la adolescencia, entré de ayudante en una ferretería del centro. El dueño, el señor Beltrán, era recto y exigente, pero justo. Me enseñó lo que es ganarse el pan con trabajo limpio. Yo cargaba cajas, acomodaba tornillos, limpiaba herramientas. No ganaba mucho, pero esos pesos que llevaba a casa hacían brillar de orgullo los ojos de mi madre. Ella guardaba el dinero en una vieja lata de galletas, diciendo que lo apartaba para cuando yo lo necesitara. Nunca me hizo falta. Terminó usándolo para comprar un vestido nuevo para la boda de mi hermana mayor. Y fue durante una fiesta del pueblo cuando conocí a Marisela. Tenía unos ojos color canela que brillaban con la luz de los cohetes y su falda de colores bailaba con el viento. Me quedé paralizado como un chavo torpe. Mi hermano mayor me dio un empujón y me dijo que una mujer así no espera por un tímido. Crucé el patio de la iglesia, junté valor y le pedí que bailara conmigo. Ella sonrió, tomó mi mano, y en ese instante supe cómo se saben las cosas que uno no puede explicar, que ese encuentro iba a cambiar mi vida. Estuvimos de novios varios años. Subía a su casa en el cerro todas las tardes. Nos sentábamos en el portal bebiendo agua de Jamaica mientras el sol se disolvía detrás de los tejados. Marisela hablaba de tener un hogar propio, hijo, un futuro donde envejeciéramos juntos.
Yo le juraba que haría todo lo necesario para cumplirlo. Y lo creía de verdad, sin una sombra de duda. Ella era dulce, atenta, sabía hacerme reír, incluso en mis días más pesados. Mi familia la quiso desde el principio, y la suya me abrió la puerta con facilidad. Nos casamos una tarde tibia de verano en la misma iglesia donde nos miramos por primera vez. Mi madre lloró sin pudor. Mi padre, duro como era, me apretó la mano con una fuerza que hablaba más que cualquier discurso. Marisela lucía hermosa, sin necesidad de lujos, solo ella y su luz. No hubo luna de miel. Solo pasamos un fin de semana en un hotelito sencillo cerca de Puebla. Y aún así, yo me sentía bendecido, como si ya lo tuviera todo. Poco tiempo después, nos mudamos a Guadalajara, donde conseguí un mejor empleo como vendedor en una tienda de electrodomésticos. La ciudad era más grande, más ruidosa, más llena de oportunidades. Rentamos una casita pequeña, pero la sentíamos nuestra. Marisela consiguió trabajo en una maquila de costura. Apretábamos el cinturón, ahorrábamos cada peso. Con los años logramos comprar nuestra propia casa, 2 pisos 3 cuartos en una colonia tranquila. El día en que nos entregaron las llaves, lloramos los dos. Tuvimos 2 hijos. Bruno, el mayor, se parecía a mí reservado constante. Adriana, la menor, era puro brillo y conversación igual que su madre. Yo trabajaba como loco, salía antes del amanecer y regresaba tarde, pero siempre encontraba un momento para llevarlos al río o para volar papalotes en el campo. Marisela mantenía el hogar de una manera que parecía mágica, comida siempre lista. Ropa impecable, los niños atendidos, yo cuidado sin que lo pidiera. En las noches frías nos arropábamos bajo las cobijas mientras el viento golpeaba la ventana. Yo pensaba que lo nuestro era fuerte e indestructible. Pero la vida, compañero, tiene maneras silenciosas de recordarte que nada es eterno. Los años siguieron su curso. Yo continuaba como vendedor, ahora en una tienda más grande en el centro. El trabajo demandaba horas y más horas llamadas visitas con vencer clientes. Salía antes de las 8, regresaba después de las 7. Los sábados trabajaba a mediodía. Pero no me quejaba, cada comisión era para que a mi familia no le faltara nada. Marisela dejó la maquila cuando los niños crecieron un poco. Dijo que quería cuidar de la casa. A mí me pareció bien. Yo ganaba lo suficiente. Y ella siempre fue buena en mantener el orden, el hogar, la calma. Bruno, mi primogénito, creció con la misma disciplina que yo intenté enseñarle desde niño. Se convirtió en un ingeniero talentoso, consiguió un empleo firme en Ciudad de México y terminó mudándose para allá, construyendo su propio camino entre el ruido y la prisa de la capital. Adriana, en cambio, siguió un rumbo distinto. Se casó temprano con un muchacho de Guadalajara y pronto nos regaló 2 nietecitos que iluminaron nuestras visitas como faroles encendidos. El tiempo avanzó lento pero firme, y al final Marisela y yo quedamos solos en aquella casa grande que antes rebosaba voces. Los hijos tenían sus prioridades. Venían de vez en cuando, dejándonos fotos nuevas y silencios largos. En esa etapa, cuando el eco de la casa se sentía más fuerte que nunca, comenzaron los primeros indicios
señales que yo, ciego por costumbre, ignoré. Marisela empezó a arreglarse distinto ropa más juvenil, colores nuevos en el cabello, perfumes que no reconocía. Yo lo tomaba como algo bonito, como un renacer suyo. Pensaba que por fin estaba dedicándose tiempo, apapachándose un poco. También comenzó a salir más seguido visitas a amigas, paseos al parque, reuniones de manualidades en la parroquia. Yo la apoyaba. Le decía que no era bueno quedarse todo el día esperando a que yo regresara de la tienda. A nuestro lado vivía Gael, un vecino que se había mudado hacía 3 años. Joven, soltero, metido en cosas de computadoras que yo jamás lograba entender. Era amable, siempre dispuesto a echar la mano cuando había que cargar algo pesado. Me parecía buena gente. Hasta diría que me caía bien. A veces charlábamos en la reja mientras la brisa de la tarde corría entre los árboles. Él me preguntaba cómo iba el trabajo, yo le preguntaba por sus proyectos. Una conversación casual de esas que suavizan el día. Pero sin que yo lo notara, él y Marisela también empezaron a hablar más. Ella me contaba que Gael le pedía consejos sobre la casa, que no sabía cocinar, y que ella le explicó cómo hacer arroz o cómo sazonar un guiso sencillo. Lo veía normal, una cortesía de vecinos. Hubo días en que llegaba y ella me decía que le había llevado comida porque el pobre siempre vivía de congelados. Ella misma se reía, decía que era demasiado buena, que terminaba cuidando a medio mundo. Jamás imaginé que aquello pudiera tener otro tono, otra sombra escondida. Por esos meses, Marisela empezó a irritarse conmigo por cualquier detalle. Se quejaba de que yo vivía para el trabajo, de que la casa ya no me veía, de que nuestras conversaciones se habían vuelto cortas. Yo trataba de explicarle que trabajaba para nosotros, que las cuentas no esperaban, que mi esfuerzo buscaba darle estabilidad. Pero ella insistía. Decía que ya estaba viejo, que debía bajar el ritmo, que teníamos lo suficiente. Yo escuchaba, pero sin entender de dónde nacía ese desasosiego que la carcomía por dentro. Noté también que se alejaba de mí en la intimidad. Antes, aún con los años encima, teníamos nuestros momentos de cercanía, de risas suaves bajo las cobijas. Pero poco a poco se enfrió. Siempre había una excusa, dolor de cabeza, cansancio, un malestar repentino. Yo respetaba, no insistía. Me decía que era parte de la edad. Pero algo dentro de mí comenzaba a doler como un latido lento y extraño, que me advertía sin palabras que algo estaba cambiando. Un día, inesperadamente, salí temprano del trabajo. Había cerrado una venta grande y mi jefe me dejó ir. Era media tarde, una hora inusual. Entré a la casa y el silencio me golpeó pesado, casi espeso. Llamé a Marisela, pero nadie respondió. Subí las escaleras y la encontré en el cuarto, mirando el celular, sobresaltada por mi llegada. Le pregunté si todo estaba bien. Dijo que sí, pero escondió el teléfono con demasiada prisa. Ese gesto me cruzó el pecho como una espina. Creí que estaba exagerando, que mi mente me jugaba malas pasadas. Pero los días siguieron, y el malestar dentro de mí creció como una sombra que no sabía dónde meter. Intentaba hablar con ella, preguntarle si era feliz, si necesitaba algo. Siempre respondía que todo estaba bien, que yo imaginaba cosas. Pero sus ojos contaban otra historia, una intranquilidad que me erizaba la piel. Los meses pasaron y aquel presentimiento se asentó como una piedra fría.
Intentaba ignorarlo, convencerme de que era cosa de mi cabeza. Pero el ambiente se llenó de una tensión rara, como cuando la casa guarda un silencio que no es normal. Marisela estaba cada vez más impaciente conmigo. Si comentaba que la cena estaba rica, me respondía con un gesto hastiado. Si proponía ver una película, decía que estaba agotada. Cuando intentaba conversar, me respondía con monosílabos como si mi voz la cansara. Además, su aspecto cambió, bajó de peso, se maquillaba más, usaba perfumes que jamás le había visto. Una tarde llegué y tenía el cabello teñido más claro, la ropa nueva, la piel luminosa. Le pregunté si había comprado esa blusa y dijo que la agarró en una promoción. La felicité, le dije que se veía bien, pero apenas murmuró un gracias seco antes de irse a la cocina. Esa frialdad me perforó, no se estaba arreglando para mí. Lo sentí con la claridad de un golpe. Gael, el vecino, apareció más y más en nuestra rutina, siempre con cualquier pretexto, que si una taza de azúcar, que si el internet, que si le sobraba café. Yo lo veía normal hasta cómodo. Vivir cerca de gente amable siempre ayuda. Pero Marisela, ella reaccionaba distinto. Cuando él tocaba la puerta, sus ojos brillaban de una manera que hacía años no brillaban cuando me miraba a mí. Una tarde llegué y los encontré en el portón conversando muy cerca, riéndose bajito, como compartiendo un secreto. Cuando me vieron se separaron tan rápido que el aire entre ellos pareció romperse. Gael balbuceó una excusa cualquiera y se despidió. Aquella escena, esa pequeña distancia que se abrió entre sus cuerpos cuando me vieron, se me quedó clavada en la memoria como un presagio oscuro. Marisela entró a la casa, caminando unos pasos por delante de mí, y sentí un tirón áspero en el pecho, como si algo invisible me avisara que venía tormenta. Le pregunté, intentando sonar casual, de qué estaban platicando ella y Gael ahí afuera. Me contestó que eran tonterías, que Gael solo contó un chiste. Pero no dijo cuál. Esa omisión tan pequeña se me quedó rondando la cabeza toda la noche como un mosquito que no me dejaba dormir. Desde entonces comencé a mirar con más atención, a fijarme en esos detalles que antes ignoraba. Noté que cuando salía temprano hacia la tienda, muchas veces veía a Gael cerrando su puerta justo en ese momento, aunque él trabajaba desde casa. ¿Qué hacía saliendo a la misma hora que yo? Y algunas tardes que regresaba antes, lo veía llegar unos minutos después de mí, caminando rápido, como si viniera huyendo del calor o de una prisa que no le pertenecía. Aquello no encajaba, o encajaba demasiado bien, pero yo no quería admitirlo. Una noche, mientras Marisela se bañaba, su celular vibró sobre la mesa de la cocina. Giré la cabeza apenas un movimiento mínimo y vi claramente el nombre Gael iluminando la pantalla. Mi corazón se me salió del sitio. Me quedé rígido mirando el teléfono sonar, 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 hasta que se detuvo. Me pasó por la mente tomarlo, abrirlo, ver los mensajes. Pero un miedo helado me paralizó, miedo a confirmar lo que ya estaba creciendo oscuro y silencioso dentro de mí. Cuando salió del baño con el cabello húmedo y envuelta en vapor, le pregunté si había sonado su celular. No escuché nada, dijo sin pestañear. Mentira. Y lo supe con una claridad dolorosa. Desde ese día, los indicios comenzaron a caer uno tras otro
como monedas golpeando el piso. Marisela salía más seguido, y siempre tenía excusas listas que el mercado, que una amiga que necesitaba caminar para despejarse, pero tardaba horas en volver. Si yo la llamaba, tardaba en responder. A veces no contestaba. Después enviaba un mensaje. «Estoy ocupada». ¿Ocupada en qué? No preguntaba porque temía la respuesta. Temía perder el control. Temía que la verdad dicha en voz alta rompiera todo de un golpe. Hasta que un día encontré algo que no estaba buscando. Estaba guardando ropa limpia en el closet cuando vi un papelito doblado entre sus blusas. Lo tomé sin pensarlo, como si una mano ajena guiara la mía. Era una nota escrita a mano, apenas unas palabras. «Hoy fue especial. Gracias por todo. G». La letra era firme e inclinada, masculina. La G solo podía ser Gael. Mis dedos temblaron. Sentí la vista nublarse como si el mundo hubiera perdido color. Me senté en la orilla de la cama, sujetando ese papel como si fuera una prueba de delito o de mi propio fracaso. El dolor en el pecho era tan intenso que por un momento creí que iba a desplomarme ahí mismo. No pude enfrentarla en ese instante. No tuve valor. Guardé la nota exactamente donde estaba, como si devolverla a su escondite me permitiera fingir que nada había ocurrido. Ordené la ropa con manos temblorosas y salí del cuarto. Me fui a la sala, me dejé caer en el sillón. Encendí la televisión, pero no veía nada. Solo escuchaba el latido en mis oídos, sordo, insistente, golpeando como un martillo. Tenía ganas de llorar, de gritar, de romper algo, pero no moví ni un dedo. Pensé en todo lo que habíamos construido los años, juntando peso por peso, las promesas susurradas en noches de frío, los hijos que crecieron bajo nuestro techo, los momentos simples que parecían eternos. Y ahora todo se desmoronaba por culpa de un vecino que podría ser menor que nuestra hija. Cuando Marisela entró a la sala y preguntó si quería cenar, respondí sin mirarla que no tenía hambre. Ella insistió, dijo que había preparado algo sabroso. «No quiero», repetí. Se quedó unos segundos ahí observándome y sentí un peso extraño en esa mirada, como si supiera que algo estaba por romperse. Pero no dijo nada. Se fue a la cocina y yo me quedé solo tragando silencio. ¿Qué debía hacer? ¿Gritarle la verdad en la cara? ¿Buscar a Gael y partirle la nariz? ¿Fingir que no sabía nada? En medio de ese torbellino surgió una idea fría, casi cruel. Necesitaba pruebas. Tenía que verlos con mis propios ojos. Solo así sabría qué hacer con los restos de mi vida. No pensaba permitir que 35 años de matrimonio se fueran al drenaje por sospechas y notas escondidas. Así que en silencio comencé a planear. Tenía que descubrir la verdad sin que ella percibiera nada. Seguí actuando normal, hablando con Marisela, como si nada, saliendo y regresando a las mismas horas, fingiendo rutina. Pero por dentro hervía. Una mezcla amarga de tristeza, rabia y ansiedad me quitaba el sueño. Hasta que un jueves durante la cena solté el anzuelo. Comenté como si fuera una noticia cualquiera. Parece que salió una oportunidad de cerrar un trato en Monterrey. Tendría que viajar mañana por la mañana. Marisela levantó la mirada del plato.
¿Y vas a estar cuántos días fuera?, preguntó fingiendo desinterés, pero la vibración en su voz la traicionó. Regreso el sábado por la noche, dije observando cada movimiento de su rostro. Ah, está bien. Y volvió a comer. Pero yo vi esa media sonrisa que intentó esconder. Y en ese instante, algo dentro de mí se quebró un poco más. El viernes al amanecer, preparé mi maleta pequeña, la de los viajes cortos. Guardé ropa, el neceser. Todo teatral, como si la mentira fuera un traje que debía vestir bien. Marisela estaba en la cocina haciendo café. La luz de la ventana le iluminaba la espalda, y ella parecía demasiado tranquila, como si la vida no estuviera a punto de convertirse en cenizas. Bajé, tomé café sin sabor, le di un beso frío y salí. Entré al carro, arranqué, avancé hasta la esquina, y ahí di vuelta. Estacioné 3 cuadras más lejos, en un sitio donde nadie se fijaría. Luego regresé caminando entre sombras, entrando por detrás de un terreno baldío, con hierba seca que se movía con el viento. Me oculté entre unos arbustos viejos. Desde ahí tenía una vista perfecta la casa de Gael. A un lado, la mía frente a mí, quieta, como esperando una sentencia. El corazón me golpeaba el pecho. Sentía el sudor frío en la espalda. Miraba la puerta, esperando un movimiento, un gesto, algo. Pasaron 15 minutos. 30, 40, nada. Hubo un instante en que pensé que me había vuelto loco ahí agachado entre los arbustos como un ladrón vigilando mi propia casa. Pero justo cuando me estaba reprochando aquella ridiculez, la puerta principal se abrió. Marisela salió. Miró hacia ambos lados con ese gesto rápido de quien teme ser vista. Cerró el portón con cuidado y caminó directo hacia la casa de Gael. Sentí cómo se me helaba la sangre. Mis piernas comenzaron a temblar con una fuerza que casi me tiró al suelo. La vi tocar el timbre. La puerta se abrió. Gael apareció y le sonrió. Ella entró sin titubear. La puerta se cerró detrás de los dos con un golpecito seco que retumbó dentro de mí. Me quedé paralizado sin poder mover un músculo. ¿Cuánto tiempo estuve así? Podrían haber sido 5 minutos o una eternidad. Solo podía mirar esa puerta cerrada, imaginando lo que ocurría ahí dentro, sintiendo un dolor tan hondo que no encontraba palabras. Pero todavía no tenía la prueba final. Así que esperé un poco más, respiré hondo y salí de mi escondite. Caminar me costó. Los pies parecían de piedra. Tomé un autobús hacia el centro y me metí a un café. El aroma del café recién molido llenaba el aire, pero no conseguía tranquilizarme. Miré la hora, casi mediodía. Decidí que había llegado el momento. Volví a casa por la tarde cerca de las 3. Estacioné el coche en la cochera con un silencio casi quirúrgico. Abrí la puerta con suavidad, respirando despacio para no hacer ruido. La sala estaba inmóvil, envuelta en esa quietud que anuncia desgracias. Subí las escaleras con paso lento, hasta que oí los gemidos. Gemidos fuertes. Gemidos que venían de mi cuarto. De nuestra cama, la misma donde dormimos juntos tantísimos años. Subí el resto de los escalones casi sin sentir los pies.
El corazón golpeaba contra mis costillas como un animal queriendo escapar. En el pasillo los gemidos eran más claros. Eran de Marisela. Reconocía esa voz, pero jamás la había escuchado sonar así conmigo. Nunca. Fui hacia la puerta del cuarto e intenté abrir. Estaba cerrada con llave. Mi propia habitación cerrada por dentro. Golpeé la madera con el puño. Marisela abre esta puerta. Los gemidos se cortaron de golpe. Un silencio pesado llenó el pasillo. Entonces oí su voz entrecortada, nerviosa. «Calma, Martín. Espera. Estoy acomodando el cuarto». «¿Acomodando el cuarto?» Creía que yo era idiota. «Abre esta puerta». «Ahora», dije golpeando más fuerte. Ella siguió repitiendo excusas absurdas como si pudiera tapar el olor a mentira que ya lo inundaba todo. Fue ahí cuando perdí el dominio sobre mí mismo. Retrocedí un paso y embestí la puerta con el hombro. La madera vibró. Lo intenté otra vez y otra. En el cuarto golpe, la chapa saltó hacia un lado y la puerta se abrió de un estallido. Pedazos de madera quedaron regados por el suelo. Entré. La escena se clavó en mi memoria para siempre. La cama revuelta, sábanas tiradas, almohadas tiradas por el piso. Marisela en bata, el cabello despeinado, la cara roja, sudor en la frente. Parada en medio del cuarto como un animal sorprendido por las luces de un coche. «Te dije que estaba arreglando», gritó desesperada. «Echaste a perder la sorpresa». «¿Sorpresa? ¿Cuál sorpresa? No había flores, no había regalo, no había nada, excepto la traición». Miré a mi alrededor. «¿Dónde está?», pregunté, con una voz tan baja que hasta a mí me dio miedo. «¿Quién?», preguntó ella temblándole las manos. «Sabes exactamente de quién hablo». Di un paso al frente. Ella retrocedió. Abrí el closet. Nada. Fui al baño. Abrí la cortina de la regadera. Vacío. Volví al cuarto. Miré detrás de las cortinas de la ventana. Nadie. Marisela me observaba con una mezcla de terror y esperanza, como si creyera que no encontraría lo que buscaba. Pero yo conocía esa casa mejor que mis propios huesos. Me agaché. Miré debajo de la cama. Y ahí estaba Gael, el vecino educado, el muchacho que saludaba todas las mañanas, acurrucado debajo de mi cama en calzoncillos, sudando frío, mirándome con los ojos abiertos como platos. Durante un segundo eterno, nos quedamos mirándonos, él ahí encogido como un animal asustado. Yo arriba, sintiendo una rabia que me quemaba por dentro. «Sal de ahí», dije con la voz temblorosa llena de fuego. Él no se movió. «Te dije que salieras de ahí». Esta vez grité. Gael comenzó a arrastrarse boca abajo, patético, como un perro golpeado. Cuando se levantó tembloroso, apenas vestido, intentó hablar. «Señor Martín, puedo explicar». «¿Explicar qué? Que estaba debajo de mi cama porque el destino lo puso ahí». Di un paso hacia él. Retrocedió pegándose a la pared. Todo mi cuerpo pedía golpearlo, quebrarlo, hacerle sentir una parte del dolor que me atravesaba el pecho.
Mis manos se cerraron en puños, pero al verlo ahí encogido menos de 40 años temblando como una hoja, me di cuenta de que no valía la pena. No merecía ni mi odio. «Toma tu ropa y lárgate de mi casa», le dije sin levantar la voz. Gael corrió hacia la silla donde estaban sus pantalones y su camisa. Se vistió torpemente, tropezándose con sus propios pies. Marisela seguía en medio del cuarto muda blanca, sin saber qué hacer. «Señor Martín, yo», balbuceó Gael. «Cállate y vete antes de que cambie de opinión». Salió disparado. Bajó las escaleras casi cayéndose y escuché la puerta principal golpearse al cerrarse. Y entonces quedamos solos, Marisela y yo. El silencio era tan denso que parecía que la casa había dejado de respirar. Ella abrió la boca para hablar, pero levanté la mano. No quería escuchar ni una sola palabra. «No digas nada ahora. No intentes explicarte. No inventes excusas». Eso fue lo único que pude decirle. Marisela cerró la boca de golpe. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no eran de culpa. Eran lágrimas de persona acorralada, de alguien que sabe que el truco ya no sirve, que el teatro se acabó. Miré el cuarto, nuestro cuarto, ese espacio donde habíamos compartido risas, silencios, planes de futuro, donde nuestros hijos fueron concebidos. Ahora todo estaba teñido con una suciedad invisible. Nada volvería a sentirse limpio ahí. Aquella habitación testigo de una vida quedaba marcada para siempre por una imagen que jamás iba a borrar Gael, escondido bajo la cama Marisela, con la bata abierta, las sábanas arrugadas en el suelo. Todo gritaba traición. ¿Cuánto tiempo?, pregunté sin mirarla, aún con la vista perdida en el desastre. Ella no respondió. Te pregunté, ¿cuánto tiempo?, troné girándome hacia ella. Marisela dio un brinco como si mis palabras fueran una bofetada. Rompió a llorar. 2 años, susurró. 2 anys, Martín. Empezó hace 2 años. 2 años. 730 días. Mientras yo trabajaba hasta el cansancio, mientras creía que aún teníamos un hogar, ella compartía su tiempo, su cuerpo, su juventud tardía, con un vecino que podía ser casi de la edad de nuestra hija. ¿Por qué?, pregunté, y esta vez mi voz salió rota, como si algo dentro de mí hubiera cedido. ¿Qué hice tan mal, Marisela? Ella se secó las mejillas. Respiró con dificultad y me sostuvo la mirada. No hiciste nada malo, Martín. Ese es el problema. No hacías nada. Siempre estabas fuera, siempre cansado. Ya no hablábamos, ya no éramos pareja. Yo me sentía sola. Y Gael me escuchaba, me hacía sentir viva, me hacía sentir mujer. Estas últimas palabras me golpearon en el estómago. Yo, que había trabajado como mulero para que no le faltara nada. Yo, que jamás le fui infiel ni con la mirada. Yo, que había puesto cada ladrillo de nuestra vida con mis propias manos. Pero no, me hacía sentir mujer. Y ese otro, un muchacho sin responsabilidades, que vivía frente a una pantalla, le daba lo que yo no. Eres patética,
le dije con una frialdad que hasta a mí me sorprendió. Ella se encogió ante la palabra como si le hubiera clavado una aguja. Cambiaste 35 años de matrimonio por una aventura barata, y encima en nuestra cama añadí. Ella siguió llorando, pero ya no había nada que decir. Me di media vuelta, bajé las escaleras con paso lento, sintiendo cada peldaño como un golpe. Fui a la sala, tomé mi celular y marqué a Bruno, nuestro hijo. Cuando contestó, me esforcé por mantener la voz firme. «Hijo, necesito que vengas a casa. Es urgente». Él entendió de inmediato. «Voy saliendo, papá». Colgué y me desplomé en el sillón con la cabeza entre las manos. El reloj de la pared marcaba los minutos con un tic-tac insoportable. La casa olía a polvo caliente y café viejo. Después de un rato, Marisela bajó, ya vestida, el cabello recogido. Quiso sentarse a mi lado. Me moví. «No me toques». Se quedó ahí parada como un fantasma. «Martín, podemos hablar. Podemos intentar arreglar esto». «¿Arreglar?» La palabra me arrancó una carcajada amarga. «¿Arreglar? ¿Crees que hay arreglo?» Me traicionaste durante 2 años. 2. Te acostaste con otro en mi cama. Me mentiste todos los días. Y ahora quieres arreglar. Negué con la cabeza. Ya no hay nosotros, Marisela. Se acabó. Ella cayó de rodillas llorando con desesperación. «Por favor, Martín, por favor no hagas esto. Fue un error. Podemos ir a terapia. Podemos empezar de nuevo». Empezar de nuevo. ¿Cómo? ¿Con qué cara? Cada vez que te mire, voy a ver esa escena. Cada vez que pase frente a la casa de Gael, voy a recordar lo que hiciste. Esto no se borra. Ese día se volvió una niebla espesa. Bruno llegó desde Ciudad de México al caer la tarde. Cuando le conté la verdad, lo vi llorar por primera vez desde niño. Abrazó a su madre, sí, porque el amor de hijo es otra cosa. Pero me miró con una tristeza profunda y dijo: «Papá, si te quieres divorciar estoy contigo. Nadie merece esto». Adriana llegó poco después con los nietos. Cuando supo lo ocurrido, apenas pudo mirar a su madre a los ojos. Esa noche mandé a Marisela al cuarto de huéspedes. No volveríamos a compartir cama. Yo dormí solo, aunque dormir fue un decir. El cuarto parecía un sepulcro, y yo, acostado boca arriba, repasaba una y otra vez cómo mi vida se había roto en cuestión de horas. Me sentía ridículo, engañado, viejo. El lunes apenas amaneció, llamé a un abogado. Un compañero me había recomendado un despacho especializado en divorcios. A las 10 estaba sentado en una sala con aire acondicionado helado, contándole mi historia a un hombre de traje gris. Él escuchó todo sin interrumpir, tomando notas en un bloc amarillo. Cuando terminé, se quitó los lentes, se frotó los ojos y dijo: «Señor Martín, tiene motivos más que suficientes para solicitar el divorcio por adulterio. ¿A nombre de quién está la casa?» «Mío», respondí. «Perfecto. Vamos a asegurarnos de que usted conserve lo que le corresponde». Volví a casa con una carpeta llena de documentos, listas de trámites y copias por hacer.
Cuando entré en la cocina, Marisela estaba sentada frente a una taza de café frío, con la cara hinchada por el llanto. Intentó hablar. No le di oportunidad. Subí directo al cuarto y comencé a separar mis cosas, mi ropa, mis zapatos, mis calcetines, mis papeles personales, el reloj que mi padre me dio antes de morir. Cada objeto era un fragmento de mi historia. Y ella había hecho pedazos esa historia sin pensarlo 2 veces. Metí mis cosas en las maletas sin detenerme a pensar. Cuando bajé por las escaleras, el eco de mis pasos llenó la casa como un presagio. Marisela, al verme descender con el equipaje, se levantó sobresaltada. «¿Qué estás haciendo?» «Me voy», respondí sin mirarla. «Pasaré unos días en casa de Bruno mientras encuentro dónde vivir. Quédate aquí hasta que salga el divorcio. Después tendrás que buscar un lugar. La casa está a mi nombre». Su boca se abrió para protestar, pero seguí hablando antes de que pudiera decir algo. «Y otra cosa, Marisela, no intentes contactarme. Lo que tengas que decir, díselo a mi abogado». Dejé una tarjeta sobre la mesa. Apenas toqué la puerta cuando escuché su voz quebrada: «Martín espera. ¿No podemos al menos hablar?» Intentar entender lo que pasó. Me quedé detenido un segundo en el umbral. Giré y la miré directo a los ojos, esos mismos ojos que un día me parecieron hogar y que ahora solo me provocaban náuseas. «Lo que pasó es que me traicionaste durante 2 años con un hombre que vive a 10 metros de esta casa. Lo que pasó es que rompiste 35 años de matrimonio porque querías sentirte viva. Lo que pasó, Marisela, es que lo elegiste a él, no a mí. A él». Su rostro se contrajo como si cada palabra fuese un golpe. «Así que no. Ya no hay nada que hablar». Cerré la puerta de un portazo, lancé las maletas al coche y arranqué rumbo a Ciudad de México. Las 5 horas del camino fueron un infierno. Lloré. Lloré como no había llorado ni cuando murió mi padre. Las lágrimas me nublaban la vista, obligándome a detenerme 2 veces en el acotamiento porque no veía el asfalto. Lloré por la vida que pensé que tenía, por la mujer que creí conocer, por el futuro que se me rompió entre las manos. Lloré porque me sentía viejo, usado, traicionado. Lloré porque no sabía cómo iba a reconstruir lo que quedaba de mí. Cuando llegué, Bruno me abrazó con una fuerza que casi me deshace. Había preparado el cuarto de huéspedes, sábanas limpias, aroma a suavizante, toallas dobladas con esmero. Su esposa, Camila, preparó una comida especial intentando hacerme sentir bien. Pero no pude tragar casi nada. La comida se hacía piedra en la garganta. Todo sabía a ceniza, a pérdida. Y esa noche me tumbé en la cama y me quedé mirando el techo mientras la ciudad murmuraba detrás de la ventana. No podía dormir. No podía pensar, solo sentir un dolor que ardía en el pecho como fuego lento. Los días que siguieron fueron un pozo sin fondo. Amanecía sin ganas de mover un músculo. Bruno me llevaba al parque, trataba de distraerme, platicaba conmigo, pero nada servía. Yo estaba roto, seco por dentro. Mi celular no paraba. Era Marisela 10-20 llamadas al día. Mensajes diciendo: «Te amo, me equivoqué, perdóname».
No respondí. Terminé bloqueándola. No quería saber nada de ella. Adriana, mi hija, me llamaba a diario. Había hablado con su madre, había escuchado la versión de Marisela, pero me dejó claro. Papá, lo que hizo mamá no tiene perdón. No tiene excusa. Sus palabras fueron el primer alivio que sentí en días. Mis hijos sabían quién era la víctima y quién había destruido todo. Después de 2 semanas empecé a buscar departamento. No quería ser una carga. Encontré un lugar sencillo, un cuartito y una sala modesta en una colonia tranquila. No tenía encanto, ni historia, ni calor. Pero era mío. Firmé, pagué depósito y renta y me mudé con mis maletas y mi silencio. Aquel departamento era más celda que hogar. Las paredes parecían demasiado grandes para un solo hombre. El divorcio avanzaba. Mi abogado ya había presentado todo. Marisela fue notificada. Intentó pelear por la mitad por pensión por lo que pudiera, pero mi abogado se mantuvo firme. Ella cometió adulterio, señor Martín. La ley está de su lado. Al final la casa quedó conmigo. La mayor parte de los bienes también. Marisela tendría que irse y sobrevivir por su cuenta. Una justicia mínima para todo el daño causado. Pero lo más duro no eran los papeles, era el silencio. Ese silencio que caía todas las mañanas cuando despertaba solo. Preparaba café para uno, lavaba una taza para uno, desayunaba solo, cenaba solo, dormía solo. La soledad me tragaba como un animal hambriento. Y la peor parte era saber que esa soledad venía de perder 35 años de mi vida de un golpe. Una noche estaba en el sillón viendo cualquier estupidez en la televisión cuando sonó el timbre. Fui a abrir y casi se me doblaron las rodillas. Era Marisela. Había adelgazado. El cabello despeinado, los ojos hinchados, la voz rota. «Martín, por favor, necesito hablar contigo». «No tengo nada que hablar contigo», respondí, intentando cerrar la puerta. Pero puso la mano. «Solo 5 minutos. Te lo suplico». Contra todo instinto, la dejé entrar. Se sentó en la orilla del sillón temblando. Yo quedé de pie, brazos cruzados, sin acercarme. Terminé con Gael, dijo mirando el suelo. El mismo día. Nunca más hablé con él. Vendió la casa y se fue de Guadalajara. Y yo estoy sola, Martín. Completamente sola. Perdí tu amor, perdí la confianza de nuestros hijos. Perdí todo. Y lo merezco. Pero quería decirte que me arrepiento. Me arrepiento tanto que no puedo dormir. La escuché en silencio, sin mover un músculo, sin concederle ni una emoción. ¿Crees que me importa tu arrepentimiento? ¿Crees que eso cambia algo, Marisela? Me traicionaste durante 2 años. Me mirabas a la cara y mentías. Me besabas después de besarlo a él. Dormías junto a mí sabiendo lo que habías hecho. Y ahora vienes a llorarme culpa. Negué lentamente con la cabeza. Vete, Marisela. Vete y no vuelvas más. Se levantó llorando. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró y dijo con un hilo de voz: «Te amé, Martín, de verdad. Sé que no me crees, pero te amé». Se fue, y el departamento por un momento pareció aún más vacío que antes.
La miré fijamente y respondí con una calma helada. Si eso que sentías por mí lo llamabas amor, entonces ojalá nunca llegue a conocer tu odio. Marisela no dijo nada. Se marchó y cerró la puerta con un golpe suave pero definitivo. Yo me quedé apoyado en la madera y poco a poco me dejé caer hasta el suelo. Lloré otra vez. Lloré porque aunque todo había explotado en 1000 pedazos, aún quedaba una parte rota dentro de mí que seguía doliendo por ella. Los meses posteriores pasaron como si el tiempo estuviera herido arrastrándose. Cada día era interminable. Cuando el divorcio finalmente se concretó, sentí algo extraño, una mezcla incómoda entre alivio y vacío. Después de 35 años, oficialmente estaba libre, y sin embargo, me sentía más perdido que nunca. La casa de Guadalajara se vendió. No tuve corazón para volver allí. No quería enfrentar esas paredes que guardaban risas viejas y heridas nuevas. Tomé mi parte del dinero y la invertí en algo seguro. Al menos no me quedaría en la ruina. Volví a mi departamento pequeño en la Ciudad de México y seguí mi vida ahí como un huésped en mi propia sombra. Con el tiempo aprendí a vivir en soledad, a cocinar para mí, aunque jamás fui bueno. Arroz sencillo, frijoles, algún bistec a la plancha. Comida para sobrevivir, no para disfrutar. Los domingos comía con Bruno en su casa o Adriana venía por mí para pasar el día con mis nietos. Los niños lograban arrancarme risas que parecían perdidas, pero cada vez que regresaba a mi departamento vacío, el silencio me envolvía como una manta fría. Ahí reaparecía todo: la tristeza, la sensación de haber llegado al final de mi vida. Había noches en las que no pegaba un ojo. Me quedaba mirando el techo oscuro, escuchando el tic-tac del reloj y viendo en mi mente las imágenes que me perseguían: la puerta cerrada, los gemidos Gael escondido bajo mi cama, el rostro desesperado de Marisela al verse descubierta. Esos recuerdos regresaban como sombras que no respetan fronteras. Trataba de pensar en otras cosas, pero cuando la madrugada se asentaba y el aire se volvía más denso, volvían. Siempre volvían. Lo peor era cuando salía a caminar y veía parejas mayores tomadas del brazo, compartiendo historias, riéndose bajito, viviendo la vejez que yo había imaginado para Marisela y para mí. Aquello me atravesaba como una punzada. ¿Por qué yo dormía ahora en una cama fría, calentando comida recalentada en un departamento rentado? La amargura a veces era tan fuerte que sentía un sabor metálico en la boca. De vez en cuando pensaba en Gael. Me preguntaba si estaría bien, si habría encontrado a otra mujer a quien arruinarle la vida, si dormiría tranquilo. Y enseguida empujaba esos pensamientos lejos. No merecía ni un segundo de mi atención. Era un cobarde. Un hombre sin principios, sin respeto por una familia ni por una historia construida con esfuerzo. Pensar en él solo alimentaba una rabia que estaba tratando de apagar. La persona que realmente llenaba mis pensamientos era Marisela. Por más que intentaba odiarla la memoria, se empeñaba en mostrarme los años buenos, risas compartidas, tardes tranquilas, sueños que alguna vez nos parecieron tan posibles. Esa contradicción me desgarraba.
¿Cómo alguien que había significado tanto podía traicionarme de esa manera? ¿Cómo tirar a la basura una vida entera por una aventura barata? Empecé a ir al parque cercano al departamento muy temprano, cuando el sol apenas asomaba. Me ponía un suéter ligero y salía a caminar. El aire fresco, el canto de los pájaros, el rumor de la gente madrugadora, todo eso me ordenaba un poco la mente. Me sentaba en una banca, me servía café de olla, de un termo, y observaba la vida pasar. Había un señor que siempre iba con su perro viejo. Nos dábamos los buenos días. Había una señora que vendía pan casero en un puestecito. A veces me compraba un bolillo tibio y ese aroma a pan recién hecho me daba una sensación de hogar que ya no tenía. Poco a poco esas personas se volvieron parte de mi rutina, pequeñas anclas en un mar de incertidumbre. Un día en el supermercado choqué con una mujer sin querer. Su canasta cayó al piso y las naranjas salieron rodando en todas direcciones. Un frasco casi se estrelló. Me puse nervioso disculpándome mientras recogía las cosas. Ella sonrió con una calma sorprendente y se agachó a ayudarme. Tenía una sonrisa limpia, sincera, y unos ojos claros que transmitían paz. Nos quedamos ahí hablando un ratito entre estantes de pasta y frascos de salsa. Se llamaba Marta. Viuda desde hacía 3 años. Su esposo murió de cáncer. Vivía sola en un edificio cercano, con 2 hijos lejos en otras ciudades. Iba a ese súper cada semana. Platicamos del precio de las cosas, de lo difícil que estaba la vida para los jubilados del clima cambiante. Una charla sencilla, pero que me alivió. Salimos del supermercado lado a lado, cada quien con sus bolsas, conversando como si nos conociéramos de antes. En el camino descubrí que vivía a apenas 3 cuadras de mí. Al despedirse, dijo con una sonrisa suave: «Fue un placer conocerte, Martín. A ver si coincidimos otro día». Le dije que sí, y seguí caminando. Pero mientras avanzaba, me quedé pensando en ella. Había algo en Marta, una serenidad, un aire tibio, que me tocó un rincón del alma que yo creía muerto. En los días siguientes la vi varias veces en el supermercado, en la panadería, donde compraba pan fresco por las mañanas, en el parque, donde daba vueltas con una botella de agua en la mano. A veces coincidíamos sin buscarlo, y a veces tal vez sí lo buscábamos un poco. Empezamos a caminar juntos hablando de todo y de nada. Ella me contaba sobre sus hijos, sobre lo duro que fue reconstruirse sola. Y yo, sin darme cuenta, empecé a abrirle pedacitos de mi historia. Era una mujer sencilla, de voz suave y presencia tranquila. Marta no tenía aquella inquietud constante que había marcado a Marisela en los últimos años. Al contrario, llevaba en su mirada una calma suave, como quien ha hecho las paces con la vida pese a los golpes recibidos. Esa serenidad me sorprendió desde el primer día. Admiré su fuerza silenciosa, esa capacidad de seguir adelante, de encontrar luz, incluso en los detalles que la mayoría pasa por alto. Comentaba emocionada sobre una flor que había visto abriéndose entre las grietas del pavimento, sobre un pajarillo que hizo nido en un árbol frente a su edificio, o sobre el sabor del café que tomó esa mañana. Cosas simples,
pero que me hicieron darme cuenta de lo mucho que había dejado de notar. Después de algunas semanas de toparnos por casualidad, reuní el valor y la invité a tomar un café, uno de verdad. Fuimos al centro a una cafetería acogedora con mesitas de madera y aroma a pan caliente. Nos sentamos junto a la ventana, pedimos café y un pedazo de pastel, y nos quedamos hablando por horas. El tiempo se nos escapó entre palabras. Ese día le conté mi historia completa sin filtros. La traición, la puerta cerrada, Gael escondido bajo mi cama, el divorcio, el pozo de noche sin dormir y el miedo de no volver a confiar jamás. Ella escuchó todo con atención, sin interrumpir, sin juzgar, sin decir una sola palabra contra Marisela. Solo escuchó, y cuando terminé, Marta extendió la mano y tomó la mía. Su mano era cálida, suave, y ese simple gesto me dio un consuelo que ninguna frase había logrado. «Entiendo tu dolor», Martín susurró. «Cuando perdí a mi esposo, también pensé que la vida se había acabado. Pero la vida sigue, y uno tiene que seguir con ella, no para olvidar, sino para honrar el tiempo que todavía nos queda». Aquellas palabras resonaron en mí durante días enteros. La vida sigue. ¿Estaría yo listo para seguir? Para abrir el corazón después de haberlo visto romperse tan brutalmente. No lo sabía. Pero por primera vez en meses sentí una ligera chispa, una esperanza tímida pero real, de que tal vez aún quedaba un rincón de felicidad esperándome en algún lugar. Marta y yo empezamos a vernos con más frecuencia. Nos íbamos al cine a ver películas viejitas que nos recordaban tiempos más simples. Caminábamos por Chapultepec los domingos por la mañana. A veces cenábamos en lugares sencillos donde el olor a tortillas recién hechas calentaba el alma. Al principio no había romance, solo compañía. Dos almas solitarias apoyándose sin exigencias. Poco a poco, sin notar cuándo ocurrió, empecé a reír más, a vivir más. Ella me presentó a sus hijos por videollamada. Vivían en Monterrey y en Tijuana. Personas amables, atentos con su madre. Marta también conoció a Bruno y Adriana. «Papá, solo queremos verte feliz», me dijo Bruno después. «Si Marta te hace bien, nosotros te apoyamos». Escuchar eso fue como soltar un peso que llevaba años cargando. Pero el camino no fue fácil. Hubo tropiezos, momentos en los que mi pasado regresaba como un susurro venenoso. Un día Marta tardó en responder un mensaje, y mi mente sin permiso volvió a lugares oscuros. Me estaría engañando. Habría otro hombre. La paranoia me consumió hasta que finalmente me llamó para explicarme que su celular se había quedado sin batería. Notó mi angustia. Yo me quebré. Le confesé mis miedos, las cicatrices que seguían abiertas, mi dificultad para confiar. No se molestó, no me reprochó nada. Solo me abrazó y dijo: «Martín, entiendo. Y te voy a demostrar con hechos, no con palabras, que conmigo puedes estar en paz». Y lo cumplió. Cada día, con paciencia y honestidad, me mostraba que era distinta, que no venía a romperme. Me di cuenta de cuánto disfrutaba su compañía, su manera calmada de hablar,
su paciencia, su respeto absoluto por mi dolor. Nunca presionó, nunca preguntó si aún amaba a Marisela, nunca intentó borrar mi pasado. Solo estuvo ahí, firme, como un ancla sosteniéndome cuando mis recuerdos querían arrastrarme de vuelta al abismo. Una tarde me invitó a cenar en su departamento. Preparó una pasta deliciosa con salsa roja y albahaca fresca que cultivaba en un pequeño huerto en la azotea. Entre risas y anécdotas, la noche fue bajando como un telón suave. Ella me habló de sus nietos. Yo recordé viejas historias con Bruno cuando íbamos a pescar y regresábamos con las manos vacías, pero con el corazón lleno. Cuando ya me estaba despidiendo Marta, me miró con honestidad desarmante. Martín, sé que todavía estás herido. Sé que esa traición sigue abierta y que a veces sangra. Pero quiero que entiendas algo, yo no soy ella. Nunca te voy a engañar. Nunca voy a mentirte. Si quieres intentar algo conmigo, será con respeto y honestidad total. Y si no estás listo, también está bien. Seguiré aquí acompañándote sin presiones. Me quedé en silencio procesando cada palabra. La observé. A esa mujer que había llegado a mi vida sin avisar que había traído paz donde antes solo había ruinas. Y por primera vez, desde aquella tarde oscura en Guadalajara, sentí el corazón latir distinto. No era la pasión juvenil que tuve con Marisela. Era algo más lento, más maduro. Una posibilidad, una puerta entreabierta hacia un futuro que no creía merecer. Quiero intentar, le dije por fin. Sus ojos brillaron suavemente. Pero tendrás que tenerme paciencia, Marta. Mucha paciencia. A veces tendré miedo. A veces voy a desconfiar sin razón. Las cicatrices que me dejó Marisela tardarán en sanar. Ella sonrió con esa calma que la caracterizaba, tomó mi mano y respondió: «Tengo toda la paciencia del mundo, Martín. Caminemos juntos, a tu ritmo». Y así comenzó esta nueva etapa de mi vida. No fue un camino recto ni limpio. Hubo días en que el corazón me tironeaba hacia atrás, recordándome a Marisela, recordándome los 35 años que se habían ido por el drenaje, las escenas que jamás pensé vivir. A veces miraba a Marta y me asustaba la idea de entregarme de nuevo, de abrir la piel donde aún dolía, de volver a confiar. Pero ella cumplió lo que prometió desde el principio: paciencia. Se fue ganando mi confianza como quien reconstruye una pared vieja piedra sobre piedra, con gestos pequeños pero firmes, con palabras que nunca sonaban vacías, con presencia constante. Me enseñó cosas que creí que ya no tenía edad de aprender. Me enseñó a cocinar de verdad, no solo los básicos de siempre, sino platillos con sabor, con ingredientes que jamás imaginé usar. Me enseñó a cuidar plantas. Juntos convertimos la azotea en un pequeño huerto perfumado. Y sin darme cuenta, fui aprendiendo algo más grande: a confiar, a querer de nuevo, a querer distinto. Marisela intentó contactarme algunas veces durante ese proceso. Mensajes por los cumpleaños de los nietos, en Navidad, en Año Nuevo. Siempre buscando abrir un hilo de conversación, siempre pidiendo disculpas, siempre repitiendo que se arrepentía. Ya no respondí. No por ira. Esa ira había muerto hacía mucho. Lo que quedaba era indiferencia. Simplemente
Ya no había nada que reconstruir. Ese capítulo se había cerrado, y por primera vez estaba escribiendo otro en el que era respetado, valorado, y donde no necesitaba vivir con la sospecha como compañero. Hoy, cuando miro hacia atrás, me sorprende lo impredecible que es la vida. Yo creía tener claro mi futuro. Imaginaba que envejecería con Marisela, caminando juntos por las calles como esas parejas de ancianos que veía tomados de la mano. Imaginaba ver crecer a los nietos, viajar a lugares tranquilos, disfrutar la vejez. Pero la vida tenía otros planes, dolor, traición, y un renacer que jamás hubiera considerado. Han pasado casi 2 años desde aquel viernes en que regresé temprano a casa y escuché los gemidos detrás de mi puerta. 2 años desde que rompí la madera y lo vi todo derrumbarse en segundos. 2 años desde que encontré a Gael escondido como un cobarde bajo mi cama. Desde entonces, el tiempo se ha llevado muchas cosas y me ha traído otras nuevas. Marta y yo vivimos ahora en un departamento que hemos hecho nuestro. No es grande ni elegante, pero respira tranquilidad. Ella plantó flores en la azotea, y todas las mañanas el olor de la albahaca fresca se cuela por la ventana de la cocina. Tomamos café juntos al amanecer, hablamos de nuestros planes, nos reímos de tonterías. Cosas simples, pero que valen más que cualquier lujo. Aprendí con ella lo que significa una relación verdadera, respeto, verdad y presencia. Marta no cierra puertas con llave, no esconde el celular, no inventa excusas absurdas. Es transparente, es honesta, es exactamente lo que dice ser. Después de tantos años viviendo en una mentira sin saberlo, ahora respiro una verdad que me aligera el alma. Mis hijos están bien. Bruno sigue trabajando en Ciudad de México, dedicado a su familia. Adriana continúa en Guadalajara y hablamos más seguido. Me llama cada semana, viene con los nietos cuando puede. Los niños adoran a Marta. Le dicen abuela Marta y ese gesto me derrite por dentro. Ver que mis nietos tienen una figura cálida en sus vidas, alguien que me cuida sin pedir nada a cambio, es una bendición. De Marisela sé por Adriana. Vive sola en un departamento pequeño. Gael desapareció poco después del escándalo. Nadie sabe a dónde fue. Los vecinos hablaron como siempre. Marisela quedó marcada, pero no le deseo mal. Tampoco le tengo lástima. Tomó sus decisiones y ahora vive con las consecuencias. Así es la vida. Lo más difícil de todo esto no fue la separación en sí, ni los papeles del divorcio, ni siquiera el golpe brutal de la traición. Lo verdaderamente complicado fue reconstruir la confianza, volver a creer que no todas las personas vienen a herirte. Marta me ayudó a sanar de una manera que ni sé describir. Nunca exigió nada, nunca pidió confianza como condición, nunca me forzó a olvidar. Solo fue diferente, y día tras día me lo demostraba. Todavía tengo pesadillas a veces. Sueño que vuelvo a estar frente a esa puerta cerrada con llave, escuchando gemidos que me parten en dos, sintiendo otra vez esa presión en el pecho. Me despierto sudando con el corazón disparado. Pero entonces miro a mi lado y la veo a ella, Marta, dormida plácidamente, respirando tranquila. Y ese simple hecho me calma. Me recuerda que estoy en otra vida, en otro capítulo. Aprendí muchas cosas de todo esto.
Aprendí que la duración de un matrimonio no garantiza fidelidad. Aprendí que nunca se conoce del todo a una persona por más años que compartas con ella. Aprendí que la traición no tiene justificación. Ninguna. Aprendí que la soledad puede ser un infierno, pero también una puerta hacia un nuevo comienzo. Y sobre todo, aprendí que el amor verdadero no es el de las telenovelas, no es drama ni pasión desbordada. El amor real es respeto, es presencia, es verdad. También aprendí que vivir con rabia no sirve para nada. El coraje se mete en los huesos, envenena la sangre, te vuelve prisionero de algo que ya pasó. Durante mucho tiempo sentí rencor hacia Marisela, hacia Gael, incluso hacia mí mismo por no haber visto lo evidente. Pero al final entendí que la rabia no cambia nada. No devuelve los 35 años perdidos, no limpia la traición, no cura la herida. Lo único que sana es el tiempo y la paciencia de quien se queda a tu lado sin pedir nada a cambio. Si pudiera volver atrás, quizá haría algunas cosas diferente. Tal vez habría prestado atención a las señales, habría hablado más con Marisela, habría notado que se alejaba de mí poco a poco. Pero también pienso que quizá no. Quizá todo pasó como debía pasar para que hoy esté donde estoy, junto a una mujer que me respeta, que me valora, que me quiere con todas mis cicatrices y mis silencios. La vida después de los 65 puede ser un renacer, un terreno nuevo, donde construir algo distinto, algo más auténtico. Un matrimonio puede terminar, aunque haya durado décadas, y eso no es el fin. Una traición puede destruirte, pero tampoco es el final. Duele, sí. Te rompe por dentro, te deja desorientado. Pero solo es el cierre de un capítulo. Y uno siempre puede escribir otro mejor. Hoy soy un hombre distinto al que entró esa tarde de viernes en su propia casa y vio su mundo derrumbarse. Soy más cauto, más desconfiado quizá, pero también más consciente de quién merece mi confianza. Marta llegó a mi vida para mostrarme que aún era posible encontrar a alguien que no me viera como un anciano ingenuo al que se le puede mentir, sino como un compañero de camino. A veces, cuando viajo a Guadalajara para visitar a Adriana, me cruzo con Marisela por la calle. Nos saludamos con un leve movimiento de cabeza y nada más. No hay rencor ya. Ese sentimiento murió hace tiempo. Solo queda la claridad de que elegimos rumbos distintos. Ella eligió la mentira, yo elegí la dignidad. Ella tomó un camino de sombras. Yo preferí la verdad, aunque doliera. Y si algo quiero dejarle a quien escuche mi historia, es esto: la traición duele como pocas cosas en la vida. Te hiere en un lugar tan profundo que crees que nunca va a sanar. Pero no dejes que esa herida dicte todo tu futuro. No permitas que te robe la capacidad de creer, de confiar, de amar de nuevo. Sí duele. Sí parece que no va a terminar. Pero termina. Con tiempo, con paciencia, con las personas correctas a tu lado. Termina. Un día, sin darte cuenta, te encontrarás tomando un café en una mañana luminosa, acompañado de alguien que te respeta de verdad, que te mira con cariño, que te valora sin condiciones. Y ahí, justo ahí, comprenderás que valió la pena no haberte rendido,
que valió la pena creer que aún había espacio para la felicidad, aunque fuera de otra forma. Yo tenía 67 años cuando descubrí la traición. Creí que mi vida se había acabado. Hoy, casi 2 años después, puedo decir con certeza que me equivoqué. Mi vida no terminó. Empezó de nuevo. Y está resultando mejor de lo que imaginé. Esta fue una historia de pérdida y también de renacimiento. Una historia de cómo el dolor te derrumba, pero también te obliga a mirar hacia otro lado, hacia un horizonte que no habías considerado. Y aunque ya no soy el hombre que fui, ahora soy uno que entiende el valor del respeto, de la lealtad, de la verdad. Porque al final, lo único que sostiene de verdad el amor es la honestidad.